Bueno, con el día de hoy tan complicado por el tráfico, algunos están llegando tarde, pero no pasa nada. Buenos días a todos. Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, don Gerardo Gutiérrez, gracias por acompañarnos hoy. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Carlos Rivero, también gracias. Miembros del Consejo, estudiantes, compañeros y señoras y señores. Hoy inauguramos una serie de charlas coloquio periódicas donde lo que queremos es tratar temas de actualidad que nos afectan a la comunidad universitaria. El formato es el de invitar a alguien de reconocido prestigio y que además toque temas de actualidad que, como he dicho antes, nos afecten a todos, estudiantes, profesorado y empresas, sociedad, ¿no? Como no podría ser de otra manera, y en línea con el compromiso de la empleabilidad que tiene nuestro Consejo, este Consejo, que al final el Consejo Social de la Universidad, que muchos de vosotros habéis oído pero no sabéis qué hace, pues lo que hace o intenta hacer es unir universidad con sociedad, es decir, en este caso también universidad con empresa. Y por eso que el tema principal y nuestro objetivo principal en estos momentos es la empleabilidad para el Consejo Social. Y por eso hoy hemos invitado a don Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, que bajo el título de Recuperación, Inversiones y Reformas, Oportunidades para la Juventud, hoy nos va a disertar, pero lo más importante, que lo es, más allá de lo que nos diga, es que vosotros participéis, que todos los que estamos aquí participemos en una charla tranquila para poder ver cómo viene el futuro y qué podemos hacer. Yo creo que venimos de una época terrible. Yo creo que el COVID ha pegado en la empleabilidad de forma terrible y cuando parecía que sacábamos la cabeza, pues viene una guerra en Europa, porque al final estamos pegados a Rusia, a Ucrania, que es Europa, parece que está muy lejano, parece que es otro continente, pero no, es Europa, y nos está afectando en todo en el crecimiento económico, también en las relaciones sociales, limitaciones en los viajes y, por supuesto, en la empleabilidad, ¿no? Yo creo que en estos momentos, además, nos están ocurriendo cosas que no se me habían ocurrido antes, con el COVID. Y ahora con lo de Ucrania nos estamos dando cuenta que lo que nos demanda el sector privado, lo que demandan las empresas es diferente muchas veces a lo que estamos formados, por lo cual nos estamos encontrando que hay también una situación rara entre oferta y demanda. Hoy leía en concreto además en El País que ponía que hay trabajadores sin empleo y hay muchos, por desgracia, porque España, aunque ha mejorado mucho en los últimos 12 meses los datos de empleabilidad, seguimos teniendo unos datos en comparación con otros países europeos malos y es verdad que yo creo que la reforma laboral que se ha implantado hace unos meses pues está dando ya sus frutos rápidamente, por lo cual yo creo que ha sido un éxito y tenemos que felicitarnos todos cuando las cosas se hacen bien, igual que muchas veces cuando las cosas se hacen mal somos los primeros en gritar o protestar, ¿no? Pero había leído hoy en El País, ponía trabajadores sin empleo y empleo sin trabajadores. Como un título es lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Y eso, claro, nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque el mundo laboral nos estamos dando cuenta que oferta y demanda nos están cruzando. Es decir, que a veces las universidades, para lo que nos formamos, pues no encontramos trabajo y a lo mejor el trabajo que se demanda, pues la formación que se pide, pues no se está dando. Es verdad que el fin de la universidad pública es una formación universal, ¿no? Y tiene que formar en todas las materias. Pero sí que es importante saber qué demanda la sociedad para poder estar nosotros preparados desde la universidad y formarlos. Y además, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, que no todos tenemos que ser universitarios. Es decir, hoy estamos en un ámbito universitario, pero nos damos cuenta que la demanda laboral va más por otros tiros. Y en nuestro país tendrá que quitarse a veces esa visión de que estudiar FP es un mal estudio, o son gente que no ha llegado a hacer una licenciatura y entonces tiene que estudiar un FP, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que la especialización es uno de los temas clave en estos momentos y hay que hacerle caso. Y por último no podría hablar mucho más, pero yo creo que quien tiene que hablar hoy es don Gerardo Gutiérrez, el tema de la formación continua. Yo creo que nos hemos dado cuenta en las empresas que antes estudiabas una carrera, en mi caso, acababas de estudiar y decías, bueno, ya no hay que estudiar más, ahora ya hay que trabajar y ganar dinero. Pues no, te estás dando cuenta que con el COVID te das cuenta que te has quedado desactualizado y cuando ha venido el COVID, pues muchos profesionales no han sabido sobrevivir de la manera adecuada, mientras que otros pues sí que lo han hecho. ¿Por qué? Porque han tenido una formación continua a lo largo de su carrera.
Así es que yo creo que muchos temas para hablar hoy, muy apasionantes, y voy a dar la palabra a don Gerardo Gutiérrez, que como os he dicho es el director general, el director de Servicio Público de Empleo Estatal, pero más importante que eso es un verdadero especialista en el empleo. Toda su formación, como también su carrera profesional, está rondando el empleo, y yo creo que es una oportunidad única para tenerlo con nosotros. Así es que, don Gerardo, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al Consejo Social de la Universidad Complutense y en concreto a Álvaro y a Jesús, que directamente han sido los que me invitaron y contactaron con nosotros, ¿no? Y es un placer auténtico vernos hoy presencialmente, que es otro cambio también que estamos teniendo en estos días, y luego fundamentalmente pues con estudiantes jóvenes, ¿no? Como estáis aquí, ¿no? Y creo que por streaming también tenemos a gente conectada, y desde luego también con las compañeras del Servicio de Empleo de aquí de la Universidad Complutense que acabo de conocer, y con el resto del profesorado, incluido el decano de la Facultad de Económicas, que también lo conocí esta mañana, ¿no? Y indudablemente, al ponernos también ya cara, incluso alguna cara sin mascarilla, podremos seguir colaborando en cosas muy interesantes, ¿no? Porque es verdad que estamos en un momento apasionante, ¿no? Claro, es que venimos estos 2 últimos años entre el COVID, ¿no? Que creíamos que iba a ser la guerra de nuestra vida, y ahora la guerra de Europa, que es más dramática aún, esta de Ucrania, pues indudablemente nos está cambiando nuestras perspectivas y expectativas y anhelos también, ¿no? Y nos está haciendo replantearnos muchas cosas, y en materia de empleo también, pero más allá del momento que estamos viviendo, ¿no? Si levantamos un poco la vista, el momento de oportunidad histórica que tiene este país es inmenso. Nunca en la historia contemporánea de este país, como está ocurriendo en este año 22, vamos a tener la oportunidad de hacer las reformas que estamos haciendo, y ya el presidente del Consejo ha hablado de una de ellas, de la reforma laboral, a la que me voy a referir muy por encima, y así hasta 102 reformas que tenemos que hacer en este país en estos próximos 2 años. Además, acompañado, como no ha ocurrido nunca, con un presupuesto muy importante. Una primera hornada de 70.000 millones de euros y una segunda hornada de otros 70.000 millones de euros, en total 140.000 millones de euros que tenemos que seguir invirtiendo, como estamos haciendo desde el año pasado, en mejorar las condiciones. Yo no sé si sois aficionadas, porque yo veo que fundamentalmente estáis aquí mujeres estudiantes universitarias. No sé si sois aficionadas y aficionados al cine, ¿no? Si os acordáis de la película aquella de Bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? De Berlanga, ¿no? En el que llega a una plaza de un pueblo castellano y pasan unos coches negros de largo, ¿no? Porque los 13.000 millones de dólares que Estados Unidos en aquel momento le dio a Europa, pues pasaron de largo de España, pasaron de largo, ¿no? En esa película extraordinaria se refleja, ¿no? Si hoy día es Berlanga, que celebramos los 100 años de su nacimiento el año pasado, tuviera que hacer esta peli, pues la plaza llegarían esos coches de distintos colores, seguramente con baterías eléctricas, muchas de ellas fabricadas aquí en España, por cierto, porque los fondos en este caso se han quedado y tenemos que aprovecharlo. Esto no le había ocurrido a España, no le ocurrió hace 80 años y tampoco le ocurrió hace 10 años, en la crisis financiera hace 10 años, que nos dejó muy tocados también. En esta ocasión las circunstancias son distintas y lo estamos aprovechando bien. Además se está aprovechando de forma racional y de forma estructurada. Mirad, el circulito este de los 17 colores, seguro que lo conocéis, ¿no? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que como muy bien sabéis se aprueba por la ONU en el año 2015, en donde 193 países dicen, ojo, vamos a ponernos de acuerdo y de aquí al 2030, vamos a conseguir determinados fines, determinados objetivos que tienen que ver pues con la igualdad, con el medio ambiente, con la educación, con la infancia, con el empleo, el número 8 también, el empleo digno, el número 8, como es. Y en base a eso, pues vamos articulando, y el año pasado se aprobó, porque la Comisión Europea sí nos lo pidió para poder desembolsar este presupuesto del que hemos hablado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se aprueba en abril del año pasado por el Consejo de Ministros, con esas 102 reformas
y más de 130 inversiones distintas, de las que algunas voy a comentar ahora porque están especialmente pensadas para jóvenes. Ese plan de recuperación se avala por la propia Comisión Europea. Ya nos han llegado los primeros desembolsos e indudablemente estamos haciendo las primeras reformas. Por entrar en una de ellas, no directamente, porque el plan de recuperación tiene que ver con la transición ecológica, con la transformación digital, con la igualdad de género y con la cohesión social y territorial, como 4 objetivos clave. Bueno, pues una de las reformas fundamentales que tenemos aprobado hoy en vigor desde el 31 de diciembre, y estos 3 meses que llevamos y medio ya de año, es la reforma laboral, que fundamentalmente incorpora un cambio de paradigma en las relaciones laborales, ¿no? Si estáis aquí estudiantes de Derecho del Trabajo, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, bueno, pues marca un poco el camino. Dicen, miren ustedes, en este país, que tenemos demasiado contrato temporal, demasiado contrato precario, un 26% de contrato temporal, que está más de 10 puntos por encima de la media europea, eso hay que bajarlo. O sea, no podemos seguir teniendo más de 20 millones de contratos en este país, de los que 7 millones de contratos son de un día o 2. Eso hay que cambiarlo. Y se ha cambiado de raíz. Se ha cambiado de raíz. Desde el 1 de enero de este año, todos los días del año, tengo la suerte de recibir en mi correo electrónico, todos los días del año, que se están duplicando los contratos indefinidos con respecto a los, no digo a los del año pasado, que aún estábamos en un año un poco de transición, ni por supuesto hace 2, que fue el del COVID, y ya parece que hace un siglo, ¿verdad?, sino al del 19, que era un año de crecimiento. Todos los días se están duplicando los contratos indefinidos en este país. Y la semana pasada fue la primera vez en la que los contratos temporales empezaron a bajar y los contratos indefinidos empezaron a subir. Se cruzó la línea y ¡clac! Y la buena noticia, además, es que lo están notando colectivos especialmente que en este país pues eran más vulnerables al desempleo, a esa tasa del desempleo que ha comentado el presidente, y al que haré una pequeña mención ahora, pero están siendo especialmente beneficiarios los jóvenes y las jóvenes. Los jóvenes y las jóvenes. Porque en su primer empleo ya las empresas ya no se hacen ninguna componenda rara de si cojo una obra o servicio y la tengo aquí durante 12 meses viendo a ver qué pasa y luego, bueno, pues luego la recambio, ¿no? Recambio a esta persona, ¿no? Tiene que entrar por el contrato indefinido si lo que está ofreciendo es una relación laboral estructural de la empresa, que es como son la mayoría de las relaciones laborales que hay en este país. Bien, luego esa es la primera buena noticia y es importante. De la mano de esta reforma laboral, y hemos tenido ocasión de hablar un minuto, también hay una reforma del contrato en prácticas, ¿no? Que el antiguo contrato en prácticas, que ahora pues, el artículo 11 más o menos lo define como algo así como, bueno, el contrato para el inicio de la experiencia laboral tras haber adquirido una cualificación, que es lo que vosotros y vosotras estáis haciendo en este momento, en el que el contrato, hemos visto, sabíamos que, bueno, pues que había funcionado un poco de aquella manera en el que algunos casos, incluso el anterior me refiero, pues había más precariedad porque el salario era más bajo, porque era más largo. Bueno, pues ahora el contrato en práctica es de 12 meses. Una empresa en 12 meses tiene que saber si el trabajador o trabajadora bueno, pues va en la buena o no va en la buena dirección. Es suficiente para adquirir la experiencia profesional para tras haber estudiado. Y luego muy importante a nivel salarial. Muy importante a nivel salarial. El salario será el mismo que tiene que cobrar cualquier persona del mismo grupo profesional de la empresa. Luego, el contrato de prácticas va a dejar de funcionar, como ha ocurrido algunas veces en este país, como un contrato precario para incorporar a personas que sus retribuciones inicialmente son más baratas, ¿no? Bueno, pues eso no va a ocurrir y es importante que lo sepáis y tengáis constancia, ¿no? Está en vigor ese contrato desde el 1 de abril, mejor dicho, desde el 30 de marzo entra en vigor ese contrato, el 30 de marzo. Estamos redactando el decreto, en unos días lo tendremos en la calle, pero ese contrato puede ser ya realizado. Y entre las inversiones que hemos planificado y que ya están en vigor y que las convocatorias además están en la calle, entre las inversiones que tenemos, también financiamos la primera experiencia laboral. Es decir, en las administraciones públicas sabemos que, por un lado, hay necesidad
de acercar sabia joven a las administraciones y de hacer amable a la administración, y hemos planificado un proyecto en el que va a permitir que las jóvenes accedan a través de un contrato en práctica durante 12 meses con proyectos relacionados con las administraciones, el proyecto de la primera experiencia profesional, que segura que aquí la Comunidad de Madrid lo ha ido a sacar, y las universidades podréis ser beneficiarias. En el ámbito del Estado lo hemos sacado para el ámbito de la Administración General del Estado, en el que financiamos la contratación de un joven en prácticas por la Administración ligado a un proyecto profesional. Eso es muy importante. O sea, no es, mire usted como es licenciado en Derechos, usted va a hacer aquí cosa jurídica. No, mira, nosotros para aprobar esa inversión tenemos que ver que hay un proyecto que la Administración, en este caso, cualquiera de las que concurran en la convocatoria, pues se lo haya trabajado y sea realmente un proyecto que le va a aportar un valor añadido a la experiencia y a la mejora de la cualificación que tienen las personas. Bueno, pues eso es importante que lo sepáis. Está ya en marcha, o sea, de la primera convocatoria la estamos resolviendo en este momento. Las comunidades autónomas también, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, lo tiene en marcha, y es una buena salida profesional. También el investigo, ¿no?, que le llamamos, que es la financiación de contratos para personas que quieran desarrollar proyectos de inversión, desarrollo en determinadas empresas públicas o privadas, ¿eh? Luego, una formación muy versátil en la que se está poniendo encima de la mesa. No tengáis ninguna duda, como ha comentado Jesús, y eso está bien, que a lo largo de la vida laboral nos tenemos que seguir formando, y la formación es continua, ¿eh? Y hay competencias transversales, independientemente de cuál sea nuestra profesión, ¿eh? Echamos de menos muchas veces, cuando desde el Observatorio Ocupacional hacemos estudios, echamos de menos muchas veces más formación transversal también en los currículum de los estudios, de los grados en las universidades o de los estudios en la formación profesional. Hace 2 años en Estados Unidos, por ejemplo, se crearon más empleos en relacionados con la tecnología en empresas no tecnológicas que en empresas tecnológicas, ¿eh? O sea, más empleos en empresas que eran no tecnológicas y donde pedían competencias tecnológicas que en empresas puramente tecnológicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay algunas competencias, indudablemente las digitales y el idioma, por supuesto, y luego las que decimos competencias blandas, ¿no? El saber estar, esa empatía, esa proactividad, esa sonrisa en una entrevista que tenemos que también saber hacer, y cómo con la propia mirada tenemos que hacer grupo de trabajo, ¿no?, y trabajar en equipo, ¿no? Esas competencias son especialmente valoradas por las empresas, pero no porque se les haya ocurrido ahora que es bueno, sino porque la productividad es mejor. Es que si la gente se siente mejor en las empresas, si la gente es un poco más feliz en las empresas, la productividad es mejor también, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque claro, es que los anhelos de los trabajadores y de las trabajadoras han cambiado, ¿no? En Estados Unidos, fijaros, durante el año pasado, ¿no?, todos los meses dimitían de sus trabajos 4 millones de personas. 4 millones, ahí son unos 180 millones de personas activos, pues todos los millones dimitían de sus trabajos 4 millones. Y la razón era porque no estaban conforme con el ritmo de trabajo que la sociedad le había incorporado, ¿no? Eso no ocurre aún aquí, pero nos sirve ver que algo está ocurriendo. Están cambiando las formas, indudablemente. Es muy importante que en nuestros centros de trabajo, con la gente y con los trabajadores y con los directivos con los que estamos, tengamos buenas condiciones, porque si no, aquello que está ocurriendo en Estados Unidos, que en el Reino Unido en algunos ámbitos está ocurriendo, y aquí en España, en el ámbito de las TIC, no es exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, hay demasiada cambio, ¿no?, demasiada rotación de los trabajadores a las empresas TIC, que no deja de ser un problema, porque al final una cosa importante respecto a las empresas también es un poco pues el reconocerte dentro de la empresa, ¿no?, y que te sientas parte del equipo. Bueno, pues eso es importante. Y luego, y con esto voy a acabar para que podamos hablar de lo que queráis. Sabemos que estamos en la época digital, ¿no?, y la época de la tecnología, y nos la jugamos, como he dicho, ¿no?, con ese mantenimiento al día, ¿no?, de las competencias, y lo tenemos que hacer de forma amable. Pero los algoritmos deben ser inclusivos. Bien sabéis que aquí nada es gratuito, ¿eh? Los algoritmos, como decimos en La Mancha, muchos de ellos llevan liebre,
Hay portales de empleo donde yo meto mi currículum a una oferta de Madrid y si mi domicilio es de Soria, el portal de empleo me echa para atrás, porque tiene un algoritmo que dice que si estás muy lejos, pues mejor te dejo de atrás. Eso lo hace el algoritmo, porque el algoritmo lo hacen personas. Entonces, el humanismo, indudablemente ligado a la tecnología, es donde nos la jugamos. Y eso, afortunadamente, lo estamos aprendiendo también durante estos años. Y lo hemos aprendido fundamentalmente después del COVID. La ética del algoritmo es fundamental. Ya hay instituciones dedicadas específicamente para eso y estamos auditando los algoritmos que se están aplicando en el manejo de casi todo lo que ya tenemos en nuestra vida. Entonces yo con esto me callo y estamos abiertos a cualquier intervención. Muchas gracias, de verdad. Gerardo, muchísimas gracias. Yo creo que ahora también viene un momento interesante, que es vuestras preguntas. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, no sé si es pregunta a vosotros y a vosotras o a Gerardo. Es el tema relacionado con el emprendimiento. España es uno de los países que menos emprendedores tiene. Y si entramos en el mundo masculino-femenino, las mujeres son las que menos emprenden de Europa. Es decir, y es un tema que tenemos que reflexionar también. Algo estamos haciendo mal como sociedad, como país, como empresa. No sé dónde el emprendimiento en España es una dificultad, o no sé si la palabra es dificultad, seguramente tendrán dificultades para emprender, porque el gen del español no creo que sea no emprendedor, supongo que sea emprendedor, pero por desgracia hay poco emprendimiento y muy poco emprendimiento femenino, por lo cual cuando tú hablabas de algoritmos inclusivos y de lo importante que es desarrollarnos, pues aquí se ve un caso claro, que es el emprendimiento, donde tenemos que hacer mucho más, ya no solo para que se incorporen al mundo laboral, sino también para tener emprendedores dentro de nuestro país, porque yo creo que este es un país de emprendedores. Así es que no sé si es una pregunta o una reflexión para vosotros y para él, y a partir de ahí, oye, queda abierto el debate para lo que queráis. Yo me gustaría hacer una reflexión sobre el emprendimiento, y un minuto solo. Un emprendimiento en doble dirección. Ese emprendimiento típico y clásico de la persona que se monta un negocio para sí mismo y que va creciendo el negocio a sí mismo, y el emprendimiento dentro de las empresas, ¿no? El emprendimiento es un concepto, algunas veces, que se ha usado con un poco de trampa también, porque hay demasiadas personas que se han estampado en este país queriendo ser emprendedoras, porque se les vende la idea del emprendimiento, pero si no se les acompaña con un asesor en todo su plan de negocio y con un refuerzo posiblemente también económico en el inicio, pues muchas veces puedes tener problemas. Eso hay que tenerlo cuidado. En las reformas laborales que estamos haciendo, en la reforma de la ley de empleo, ahora mismo el SEPE tenemos cinco reformas. Una de la ley de empleo, reforzamos fundamentalmente el acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida laboral, por personal técnico, que estamos formando y que tenemos que reformar en los servicios públicos de empleo y en la red de todos los servicios de orientación del país, donde indudablemente cuentan también los puntos de empleo de las universidades, y tenemos una red de emprendimiento que va mucho más allá de los servicios de empleo, con los que indudablemente hay que contar, y dentro de la colaboración público-privada. Hay que acompañar los proyectos, hay que evaluarlos y acompañarlos, Pero luego, además, cuando hablamos de emprendimiento, también un emprendimiento diario de los trabajadores o trabajadoras que optan por trabajar para una empresa, ser trabajadores por cuenta ajena, pero en el que también tienen que innovar dentro de la propia empresa en la que está trabajando, innovar tanto en las relaciones laborales como también en lo que pueda aportar por parte de la empresa. Y luego hay algunas actividades económicas que luego comentaremos, que son especialmente interesantes para todo esto. Ahora tenéis la palabra, si el que vaya a hablar que se identifique de dónde estudia y quién es, y a partir de ahí haces la pregunta. Queda abierto el coloquio. Abriendo la primera pregunta. ¿No hay dudas sobre su futuro y sobre el trabajo? Y la pregunta era esa, ¿qué medidas podemos tomar tanto nosotros como estudiantes como las empresas para que sea más dinámico? Nos la jugamos con eso, con lo que tocas de decir, que además un poco el artículo que comentaba antes el presidente. Tenemos que reforzar, y lo bueno es que como
tenemos la voluntad de hacerlo y además tenemos medios económicos ahora e instrumentos tecnológicos para hacerlo. Hace 2 semanas hubo unas jornadas muy interesantes de alineamiento de los observatorios de empleo que hay en este país, de los servicios públicos de empleo, de las universidades, de los ayuntamientos, de los servicios públicos de empleo autonómicos, de otros observatorios sectoriales, un poco, primero para ponernos todos cara, alinearnos, comunicarnos tecnológicamente, porque una de las cosas que acordamos fue crear una herramienta tecnológica que nos permite a todos leernos en el mismo momento, porque tenemos instituciones y áreas de la que se puede detectar las necesidades formativas prácticamente en tiempo real, y lo que tenemos que hacer es poderlo transmitir de forma rápida en los planes formativos. Eso, os voy a poner solamente un ejemplo. A finales de año vinieron la patronal, las empresas de un sector súper pujante que va a ser en este país, que ya lo es, que es el de los centros de procesamiento de datos. La famosa nube. Esas nubes que pensamos que es algo etéreo, yo me enseñaba una nube y yo digo, pues me van a subir en algún sitio una nube, algo etéreo, ¿no? Es un mamotreto de edificios más grandes que este, de hormigón, en donde la entrada de seguridad es mucho mayor que el de un Banco de España, porque ahí están todos los datos. Y me dijeron, en este armario está todo Netflix de España, y un armario igual, ahí en otro centro de procesamiento de datos, en otra nube, en otro país distinto, donde además no se puede saber, por si acaso uno falla, que el otro pueda seguir funcionando, ¿no? Y ahí es donde nos la jugamos. Y nos dijeron, necesitamos perfiles profesionales para el desarrollo de estos centros de procesamiento de datos con unos conocimientos concretos. Necesitamos, fíjate, lo que nos dijeron, además de técnicos de TIC, ¿no?, las tecnologías de la información y la comunicación, necesitaban electricistas con un plus de competencias, necesitaban a profesionales del frío industrial con un plus de competencias. ¿Por qué del frío? Porque en estas nubes una cosa fundamental es que nunca suba la temperatura, porque hay tanto calor acumulado que el aire acondicionado tiene que funcionar especialmente bien. Y necesitaban a expertos en limpieza. A expertos en limpieza, donde había que... ¿Por qué? Porque no puede haber ni una mota de polvo. Todos sabemos que nuestros ordenadores por detrás van acumulando muchísimo polvo. Bueno, pues como ejemplo... Y lo decía porque a raíz de eso, y nos lo dijeron, ya tenemos 17 especialidades formativas dadas de alta en el catálogo de especialidades formativas del SEPE, y las estamos ya ofertando. O sea que si nos la jugamos con detectar esas necesidades formativas en el día y ponerlas en el plan formativo en el menor tiempo posible, sí. Influyen muchísimos factores. Influye el factor de la formación, influye el factor de las propias empresas que tienen que difícilmente se reorientan incluye, bueno, por un lado el factor de la formación de cada uno. Es importante ser flexible en el trabajo. En la formación de uno, el saber adaptarse a las situaciones, en la formación continua que comentaba antes el presidente, es fundamental. Pero ya no solo el interés personal, sino que las empresas también ayuden a que tenga la gente de formación continua. Que las empresas sepan guardar su know-how y sepan aprovecharlo, el conocimiento, porque actualmente pues la forma en que funciona el mercado laboral, echan gente de las empresas, que echan al que sale más caro, al final no guardan el conocimiento que hay en las empresas, vuelven a empezar en muchos casos desde cero, y eso también es un problema para las propias empresas y para los trabajadores. La formación profesional es fundamental. En este país se tiende mucho a que todo el mundo necesita ir a la universidad, ¿no? Es tan válido un empleo como comentaba él, de un electricista, pero es muy necesario. En estos momentos, por la batalla de la vida, estoy trabajando para hacer una fábrica de billetes. Pues una cosa extraña. Ahí es fundamental lo que dice la limpieza, porque no puede haber una mota de polvo. Es fundamental toda la climatización, las condiciones de temperatura y humedad. Entonces obliga a unos profesionales de ese medio. Entonces, ya no solo es temas universitarios, sino temas de formación profesional. Y dentro de los universitarios, no solo la universidad tiene que pensar cuáles son los trabajos más demandados, todo lo que habla él de nube de datos, pues todos
todas las profesiones que tienen que ver con matemáticas, con informática, tienen ahora un potencial muy grande, sino también el estudiante tiene que adaptar su currículum y adaptarse continuamente a ello. O sea, yo creo que tiene que ver con absolutamente todos, con el estudiante, con la universidad y con las propias empresas. Y que hay que tener personalmente flexibilidad también, porque la gente también somos muy dados a decir, bueno, yo he estudiado esto, aquí me quedo y esto es lo que sé y por aquí me muevo. Y uno tiene que adaptarse a la vida, igual que se adapta en los temas personales, tiene que adaptarse en los temas profesionales. ¿Alguno de vosotros, mientras que estudia, está trabajando en estos momentos? ¿O ninguno? Sí, hay una persona. Esa es otra de las cosas diferentes con respecto a otros países, que por desgracia todavía nos cuesta mucho incorporarnos al mundo laboral en el momento de los estudios, y eso, igual que otros países ha cambiado hace ya tiempo, tenemos que crear la oportunidad de poderlo compaginar y además fomentarlo, porque yo creo que ayuda mucho. Cuéntanos tu experiencia si quieres. Bueno, mi experiencia yo la resumiría en que es bastante difícil poder compaginarlo, porque al final la evaluación continua que tenemos, el modelo de estudios en la universidad en España no está preparado para poder ser lo suficientemente dinámico como para que te dé tiempo realmente de poder asistir a clase y valorar y realmente ser eficiente en clase, y luego por otra parte tener suficientemente tiempo libre como para poder trabajar, y muchas veces recae ese peso en los profesores y es una cuestión más personal de ellos, de darte la libertad de poder a lo mejor no asistir a todas las clases, de que no te cuenten las faltas de asistencia, o de poder entregar a lo mejor un trabajo diferente al de tus compañeros, y entonces ya no es algo sistemático, ¿no? Entonces eso te pone muchas trabas, te pone trabas a ti como alumno, porque realmente no puedes exigir, porque no tienes tampoco ningún amparo, por llamarlo de alguna manera, jurídico en el que decir, oye, es que no es que no venga porque no quiero, ¿no? Sino porque tengo otras cosas que hacer, estoy trabajando. Y más de una vez yo he escuchado comentarios, por suerte a mí no directamente, pero de decir, bueno, es que sí, estás trabajando y estudiando, a lo mejor deberías de pasarte a la universidad no presencial. Y al final eso te hace pensar y ves cómo la universidad está diseñada para un tipo muy específico de persona, que es una persona joven, porque luego por el tipo de trabajo que tenemos tampoco, no solo nos afecta a los jóvenes, sino también a los adultos que tienen cargas familiares y que se salen de ese tipo, ¿no? Entonces, hablamos de una persona joven, muchas veces en cargas familiares, que no tengan que asumir otro tipo de trabajo, como es, pues en este caso, el trabajo laboral, y que además también tengan un cierto nivel adquisitivo, porque los libros no son baratos. Muchas veces tienes problemas para conseguir un ejemplar porque solo hay 3 en la biblioteca, y entonces ves que hay muchas trabas. Entonces ya no solo es cuestión de trabajo o estudios, sino de qué tipo de universidad queremos y para quién va dirigida. Tiene la palabra. ¿Le des el micrófono o si no? Utiliza ese micrófono mejor, sí. Y eso presentáis principalmente cada persona, que eso presentáis antes para... Bueno, primero agradecer al Consejo Social este tipo de encuentros. Yo creo que son vitales, totalmente vitales. La sociedad lo está demandando y esto es un foro, como es la Universidad Complutense, que pueda hacer este tipo de debates e incluso nos podamos explicar. Y sobre todo aquellos que son más jóvenes, que están iniciando, cuando nosotros ya tenemos una edad, tenemos una trayectoria, ¿verdad?, pero ellos quieren ver la realidad social. Los medios de comunicación dan muchos datos, pero a veces los datos son como son, ya lo sabemos todos, ¿no? De hecho, leía hace unos días, nadie discute que la reforma laboral ha sido un éxito, ¿no? Eso, nadie lo discute, lo estamos viendo, y de hecho hay grandes discrepancias que se están en torno a esto, y sobre todo en torno al empresario, ¿no?,
que decían que la reforma laboral lo que no iba a crear era empleo, y es todo lo contrario. Estamos viendo cómo vamos a tasas de casi 1 millón de empleo. Estamos en un paro, me parece que es el 15%, tenemos que bajar al 13, más o menos al 13, mucho mejor todavía, ¿verdad? Pero hay preguntas que uno sí se hace con relación a esto, no, realmente no. Primero, la creación de empleo está bien, porque eso está claro, pero el empleo tiene que estar dirigido para todos. Todavía vemos en sectores que está dirigido más para el campo masculino que no para el campo femenino. Yo creo que eso es un reto que se tiene que marcar dentro de también esa reforma laboral, no tiene que ser solo la creación de empleo, es mi punto de vista, ¿verdad? Y después, evidentemente, no hay que dejar fuera del mercado laboral aquellos que tienen una edad que hemos desahuciado a partir de los 50 años. Y yo, es que esto me parece súper triste, ¿no? Es algo que realmente se contempla la creación de empleo, pero que a la misma vez estamos desahuciando a un colectivo, a un grupo potente, con grandes experiencias, con grandes conocimientos intelectuales, porque tiene una edad determinada, ¿no? Mire usted, yo creo que eso no es el empleo es empleo es para todos, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, definirlo muchísimo más, y lo estamos viendo, sobre todo el empleo, porque generamos empleo, pero que vaya acorde a las condiciones del individuo. Yo no puedo, y eso se lo he dicho yo a mi rector aquí, nosotros no podemos tener un marco de profesionales con una capacidad intelectual que van hasta incluso doctores, y los tenemos contratados a unos niveles. Eso no es justo. O sea, yo tengo y es lo que le pasa a la gente joven, ¿no? O sea, se forman con unos esfuerzos, lo estamos viendo, ¿no? Con unos esfuerzos, y después el mundo laboral sí que le ofertan trabajo, es verdad, lo estamos viendo, y de hecho hay unos abanicos, la tasa es baja, no sé, estamos en un tantos % con relación a la gente joven, pero después no es acorde a lo que han estudiado. Empiezan, y gracias a Dios que se cambió el contrato en formación, porque eso era una puerta de nada, era lo más precario ideal. Nosotros y yo, que vivo del mundo sindical, yo creo que eso es lo primero que hay que luchar, o sea, la calidad por el empleo y lo justo, y no la precariedad, pues al final, entiendo yo, bajo mi punto de vista, mi proyección es enriquecer a otros, y no, evidentemente a la gente joven hay que darle ese estímulo y ese saber estar en condición de una formación, porque después se ven frustrados. Me he tirado 4 años en una carrera y estoy haciendo algo que todavía no lo veo ver, y además no lo veo en futuro. Entonces, sí, le damos una formación, le damos un empleo, pero no le adaptamos acorde a esas necesidades, sino utilizamos sus recursos con unas condiciones muy precarias. Eso es lo que yo veo, es mi opinión, y por si había alguna respuesta a ello. Gracias. Bueno, alguna reflexión, coincido además contigo. Claro, efectivamente, está la reforma laboral y luego otras muchas medidas complementarias. Una medida fundamental que está haciendo que en este país, a pesar de la inflación que tenemos ahora mismo, que esperemos que sea coyuntural, fundamentalmente como tienen todos los países del mundo, o sea, no es una cosa de España, como sabemos el tema de la inflación, pero a ver si rebajamos el tema del precio de la energía y le pegamos un buen meneo a la inflación. Pero una medida fundamental que ha hecho que el nivel de salarios en este país se mantenga es la subida del salario mínimo interprofesional, que también ha sido muchas veces, ha tenido mala prensa, como decía el profesor que estaba hablando, mucho cuidado con la información que nos están dando titulares, porque muchas veces en el titular, más que informándonos, están creando opinión, ¿no? Mucho cuidado. Tenemos que ser muy rigurosos, ¿no? Y con mucho cuidado con esta información que no lleve liebre. La subida del salario mínimo interprofesional en este país ha significado que precisamente los jóvenes y las mujeres disminuya en unos percentiles la desigualdad. Eso está ya comprobado científicamente. Eso es importante, los jóvenes y las mujeres. Por esto que hemos comentado, porque efectivamente el salario mínimo está sobre todo en el ámbito de los jóvenes y está sobre todo en el ámbito de las mujeres. Ahora mismo el Ministerio de Trabajo tiene una herramienta que se presentó la semana pasada para que en las empresas, los departamentos de recursos humanos, bueno, pues a partir de un famoso algoritmo de estos que se ha montado, pues pueda ver por qué dentro de las mismas empresas, por ejemplo, las mujeres cobran menos que los hombres. Y eso ocurre estructuralmente en muchos lugares, en muchas empresas, y la tecnología se ha puesto al servicio también para luchar contra esa discriminación. Y luego hay medidas con inversión muy potente que estamos poniendo en marcha ahora mismo
y el establecimiento en la ley de empleo también de como colectivo especialmente desfavorecido al que hay que apoyar a los mayores, y cada vez a los mayores seguramente sin poner una edad concreta, porque no es siempre la edad, sino muchas veces bueno, pues el perfil que tiene o de dónde viene, o indudablemente el sexo, está claro, en el que bueno, pues hay inversiones importantes para incentivar la incorporación y el mantenimiento de los puestos de mantenimiento del empleo. Pero ese es el reto, está claro que ese es el reto. Decano. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias Gerardo por toda esta visión que nos has dado, ¿no? Esas pinceladas, ¿no? Sobre todas estas reformas y todo esto, sobre todo sobre este asunto. Y gracias también al Consejo Social, la verdad, por organizar este coloquio que, como veo, con tantos estudiantes, porque es un tema realmente importante para nosotros y para todos los estudiantes y para toda la sociedad. Bueno, yo también algunas reflexiones, y por si esto pues también suscita también algún comentario más tuyo, Gerardo. Bueno, realmente el problema es un problema de alta complejidad y con muchas derivaciones, multifactorial, como vemos, porque cada uno tiene sus diferentes visiones, perspectivas, ¿no? Sobre la cuestión del empleo, ¿no? O el empleo juvenil, ¿no? Sí, o que estamos hoy aquí, ¿no? Realmente vosotros, los estudiantes que estáis aquí o que están aquí, pues sois afortunados, claro, porque sois dentro del sector juvenil, pues los que mejor posición estáis, ¿no? Es decir, tenéis formación universitaria, vais a tenerla, y por lo tanto, digamos que bueno, la formación es básica, evidentemente, para como factor, ¿no? Para el empleo, y por lo tanto, bueno, pues digamos que sois de los afortunados dentro de los jóvenes, ¿no? Porque esto, pues no en todos los niveles, digamos, el desempleo juvenil pues tiene los mismos problemas, las mismas soluciones, con lo cual, bueno, pues estamos aquí con vosotros, ¿no? Que sois universitarios y estáis en la mejor situación, digamos, porque tenéis formación y, por lo tanto, pues vuestras preocupaciones, digamos, y la forma, digamos, en la que hay que actuar en este sector, pues es diferente a la que hay que hacer en otras, ¿no? Y digamos, pues que los planes, pues son, digamos, por diferentes grupos, ¿no? Pero bueno, vosotros sí que la formación es básica y, por lo tanto, pues estáis en la mejor situación y tenéis que preocuparos, efectivamente, de qué es lo que las empresas, digamos, pueden necesitar para que vosotros os podáis incorporar a ellas, para que tengáis esa estabilidad, para que podáis también emprender también, que como ha dicho el presidente del Consejo Social, Nuño, pues es muy importante el emprendimiento, que a veces está un poco contrapuesto con estas encuestas que muchas veces recibimos sobre los estudiantes, incluso universitarios, que nos dicen que lo que los estudiantes, lo que los jóvenes quieren es estabilidad. Es decir, que claro, la estabilidad pues está contrapuesta con el emprendimiento. Es decir, el emprendimiento pues requiere o implica riesgo, y el riesgo pues implica menos estabilidad. O sea pero todo eso son cuestiones sobre las que hay que actuar, sobre las que hay que hacer planes, y sobre, efectivamente, donde hay que ver exactamente cómo el emprendimiento pues puede ayudar, cómo el emprendimiento puede ser bueno para vosotros. Bueno, pues todo eso, digamos, que la universidad y los diferentes planes estatales, autonómicos, etcétera, pues pueden ayudar, ¿verdad? Lo que sí que quería un poco decir, bueno, que un poco esas preocupaciones, digamos, vuestras, ¿no? Digamos, por la formación, por los hard skills que tenéis, ¿no? Por lo que vosotros estudiáis en cada una de vuestras titulaciones, ¿no? Si es Derecho, pues Economía o Administración de Empresas, en el caso de mi facultad, u otras carreras tecnológicas y demás, pues son importantes, pero como efectivamente esas soft skills que decía, que se mencionaba antes, pues son también muy importantes para vuestra inserción laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues también, digamos, que nosotros en las universidades pues tenemos que ir tomando nota de cómo incorporar todo eso, pues como actividades complementarias, como nuestros planes, etcétera, para que todo eso, digamos, pues un poco facilite vuestra incorporación, digamos, como universitarios que vais a hacer. Pero un poco mi comentario, digamos, o casi como mi pregunta, ¿no? Digamos, que quería trasladar a Gerardo, no es tanto, digamos, cómo ese desajuste entre el empleo y la oferta, entre la oferta y la demanda, ¿no? Cómo esa oferta entre el trabajador y las empresas, ¿no? No cómo ese desajuste se puede resolver, digamos, por la parte del trabajador, de la adquisición de formación, de competencias, etcétera, sino por la otra parte, es decir, dentro de esas reformas, digamos,
de esas 102 reformas que se están haciendo, pues si nos puedes dar alguna pincelada sobre la otra parte, es decir, sobre el modelo productivo, digamos, es decir, sobre cómo, digamos, tiene que actuarse sobre la parte de la demanda, no sobre la parte de la oferta, no sobre la parte de la demanda, digamos, para resolver el problema, es decir, no tanto por la parte de los trabajadores, de la reforma laboral, de cómo nos adaptamos, de cómo ponemos medidas para las cuestiones de género, para la conciliación, etcétera, sino sobre la otra parte, es decir, sobre la parte importante, es decir, cuál queremos que sea nuestro modelo productivo de país, cómo queremos tener, ¿no? La oferta, digamos, de trabajo para resolver también ese desajuste. Entonces, bueno, entre esas 102 reformas y esas cantidades hay también parte de eso. Entonces, bueno, pues si nos puedes un poco dar alguna pincelada sobre esta cuestión, sobre la cuestión tecnológica, sobre la cuestión de las empresas investigadoras, en fin, modelo más industrial, etcétera. Gracias, claro. Bien, sí, muy interesante la pregunta, efectivamente. Dentro del plan de recuperación y un paquete muy importante de inversiones que hay, están en lo que habéis oído hablar por ahí que llaman PERTES, ¿no? Son los planes estos estratégicos de recuperación, ¿no? Que además veis que están muy sectorizados, ¿no? Ahí tenemos una oportunidad también que se está aprovechando, ¿eh? Estos planes estratégicos, que muchos de ellos ya están siendo aprobados, pues van desde un ámbito como es el de las energías renovables, donde indudablemente nuestro país ya es una potencia. Lo fue hace 10 años, nos pegaron un poco el frenazo, ¿no? Y entonces Alemania nos adelantó y puso en sus tejados, el 80% ya tienen estas, ¿no? La energía solar, y ahora nos toca a nosotros recuperar todo eso, pero indudablemente somos y vamos a ser aún más en energías renovables un potencial en este país, y con el cambio estratégico que está habiendo conforme se está moviendo la energía, intuimos que además también geográficamente vamos a ser más importantes aún, con todo lo que tiene que ver con el trasiego del gas natural y las gasificadoras de este país y demás, donde en un momento dado, indudablemente durante la próxima década al menos, tendrán una importancia fundamental. Pero estos planes estratégicos no solamente están en el área de las renovables, que podamos estar en el espacio, en la actividad aeroespacial, por ejemplo, donde España también es una potencia, indudablemente el 5% del PIB español está ligado a la industria aeronáutica, y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Pero es que hay planes estratégicos ligados a la lengua española, por ejemplo. Hay un PERTE de la lengua española porque tiene un potencial estupendo. Es decir, no estamos hablando solamente de los conocimientos científicos, ¿no? Como la salida profesional, fijaros lo que estamos hablando, ¿no? De una inversión muy potente en torno a la lengua española, porque indudablemente la cultura, además de ser patrimonio que nos viene muy bien asumirla, es también una fuente de riqueza, indudablemente, y de creación de empleo, ¿no? O de los cuidados, hay un PERTE relacionado con los cuidados. Claro, la dependencia en este país, en Europa en general, es una salida profesional magnífica, donde efectivamente por parte de y ahí la reforma laboral tiene que va a hacer su labor, y en el ámbito de los convenios colectivos también, en el ámbito de las retribuciones, en lo que es el ámbito de la dependencia, hay que hacer una labor muy importante, porque hay muchísimo trabajo, ¿no?, que hacer ahí también. Educación, sanidad, bueno, son en la logística. Este país, aparte de que a lo largo del país tenemos media docena de lugares logísticos muy potentes, ¿no?, Zaragoza, Albacete, Málaga, España como país es un centro logístico extraordinario. El hecho de que vaya a haber esa inversión de los centros de procesamiento de datos en este país es porque hace 10 años, 20 años mejor dicho, se hizo una buena labor en este país, que fue la fibra óptica, y como tenemos mucha fibra óptica, somos un país muy conectado, ahora hay 6.000 millones de euros que los fondos de inversión van a invertir en este país en centros de procesamiento de datos. Y eso es todo eso, como digo, son... Entonces, bueno, efectivamente, en este lado, en esa reconstrucción y construcción de una parte del sector productivo más robusto, está el del sector, el PERTE del automóvil también, ¿no?, el de las baterías eléctricas, por ejemplo, ¿no?, que es muy importante, relacionado con las energías renovables. Bueno, hay que hacer se está aprovechando para hacer una reconstrucción también del sector productivo en el ámbito de la construcción. Volvemos a tener plazas vacantes, ¿no? Volvemos a tener ofertas de empleo, ofertas en el ámbito de las empresas de construcción, que hay que hacer un sector más atractivo, y de hecho el sector de la construcción lo está haciendo fundamentalmente a través de la Fundación Laboral de la Construcción, ¿no?
y hay proyectos formativos muy interesantes que también estamos poniendo en marcha en ese ámbito, porque todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética del 70% de este país, que son edificios poco eficientes, hay que hacerlos eficientes en los próximos años, con lo que también ahí estamos reinventándonos. Muy bien, tiene la palabra que quiere. Soy Álvaro Costas, el secretario del Consejo, y como todos ustedes saben, esta conferencia, esta ponencia se está retransmitiendo, además de en directo, como estamos aquí, pues a través de Skype, y desde el chat hemos recibido algunas preguntas, algunas ya se han contestado, pero sí me gustaría decirlas, y también algunas nuevas, las digo todas en conjunto porque son bastante heterogéneas. ¿Cómo las puede, Gerardo, cómo las vas a poder responder? La primera pregunta es respecto a, bueno, el Estatuto del Becario. Hay un proyecto de Estatuto del Becario que yo creo que interesa mucho en la universidad, donde estamos es fundamental el Estatuto del Becario, y además es un tema que hace muchos años que se viene trabajando en ello, y estaría fenomenal que este tema pues se resolviera de alguna manera, ¿no? De parados de larga duración también preguntan, pero bueno, el consejero ya ha dicho algo al respecto. Hay otra pregunta que dice, ¿realmente el aumento del salario, entiendo, el salario mínimo interprofesional sobre 1.000 euros ha afectado al empleo? Hay otra pregunta que dice, bueno, ¿cómo empleamos a nuestros los llamados ninis, ¿no? Personas que no tienen formación, ¿cómo podemos darles una salida laboral? Y hay más preguntas. ¿Cómo trasladamos las necesidades del mercado a la formación profesional para el empleo? Veo que esta es una pregunta más técnica, en fin, que tú conoces bien. Y este es el popurrí, vamos, de preguntas que nos han ido llegando. Y sí quería aprovechar la oportunidad para disculpar a aquellos que no pueden estar presentes hoy y han tenido que contactarse por Skype o YouTube, porque el aforo de la sala pues es limitado, porque todavía estamos en protocolo COVID, y esperamos que en próximas ediciones, bueno, pues podamos ocupar estos asientos que como ustedes no se han podido ocupar, ¿no? Nada más. Muchas gracias, director. Muy bien, pues efectivamente es un pupurri de preguntas que nos hace un poco resumir. El Estatuto de la Persona Becaria, y que creo que además le vamos a cambiar el nombre porque el nombre es un poco... claro, ¿cuál es la suerte que estamos ahora mismo? Que como el plan de recuperación está pactado con la Comisión Europea y le hemos dicho que vamos a hacer determinadas reformas, no pasa como otras veces que las reformas se duermen en el tintero, es que como no las pongamos en marcha y no se publiquen en el BOE, no cobramos. ¿Qué es lo que pasó con la reforma laboral? La reforma laboral, yo estuve en la mesa de negociación, el día 20 y tantos ya de diciembre, pues hubo que ponerse de acuerdo, y un buen acuerdo, porque tenía que estar aprobado antes de final de año, porque había un compromiso con la Comisión Europea, y un desembolso estaba ligado a que hubiera una reforma laboral aprobada en este país. Bueno, pues con el Estatuto de la Persona Becaria ocurre exactamente lo mismo. Todos los días nos está preguntando la Comisión que cómo lo llevamos. En las próximas semanas, si no meses, o más bien semanas, empezaremos a circular los borradores, ¿vale? Claro, efectivamente en este país había que tocar este tema. Ya se le ha marcado el terreno bastante con la nueva configuración de lo que era el contrato en prácticas, el contrato de la mejora de cualificación, ahora el artículo 11, se ha mejorado bastante, limitando la duración, aumentando el salario, y ahora con el Estatuto de la Persona Becaria, pues indudablemente tenemos que terminar de regular pues, esos otros espacios que quedan para la práctica real, cuando la práctica tiene que ser real, ligada al estudio, fundamentalmente ligado al tema curricular, ¿no? De la formación. Entonces, bueno, eso verá la luz en las próximas semanas, se va a empezar a compartir y como va a salir la información pública, se podrán hacer las aportaciones. Sobre las personas en desempleo de larga duración, lo hemos comentado, efectivamente, tenemos ahí, es un problema especial, ¿no? En donde la sociedad tiene que asumir que la persona con experiencia pues necesita un apoyo y para eso afortunadamente está en lo público. Claro, es que afortunadamente para esto también está lo público, porque sabemos que si desde el sector privado en algún momento, por la razón que sea, pues empieza a excluirlos como ha ocurrido, en el sector bancario también hablan de 100.000 personas, muchas de ellas mayores, por cierto, y ya no con las condiciones económicas de los planes de los despidos de hace años, ¿no? Bueno, pues desde el sector público lo que se está haciendo a través de incentivos y de distintas medidas puestas encima de la mesa es apoyar precisamente el mantenimiento o la reincorporación de la persona en desempleo de larga duración. Fundamentalmente con la formación continua y también con los incentivos, porque cuando hablamos de la formación continua, ojo, como aquí sois todos jóvenes, esto de la formación continua lo tenéis muy fácil,
Pero claro, cuando en el segmento entre 40 y 50 años estamos diciendo que hay que seguirse formando a personas que además esto no lo tenían aprendido, como lo tenéis vosotras, porque es la gran... O sea, es que es fantástico el momento en el que estáis, porque esto lo tenéis asumido. Esto no va a ver que dentro de 20 años nadie lo va a tener que contar. Pero a las personas que con 40 y 50 años ahora se les está excluyendo del mercado laboral, esto no lo habían aprendido. Y tuvieron demasiado tiempo sin esa formación continua. Somos conscientes desde lo público también que no podemos mantener islas, no podemos decir, no, pues fórmese usted. Bueno, pues es que hay personas que no se pueden formar, pero tenemos que tener medidas y planes de mejora de la ocupabilidad, y los tenemos para financiar la contratación también de estas personas, y eso también es un reto. El salario mínimo interprofesional no ha reducido en ningún sector el empleo, no. O sea, ese titular que en algún medio de comunicación quieren mostrar como información lo que realmente es una opinión es falso. La subida del salario mínimo interprofesional científicamente en ningún lugar ha demostrado que haya perdido empleo, haya llevado consigo la pérdida de empleo en ningún sector. Lo que sí que científicamente ha demostrado en este país es que la desigualdad en algunas décimas ha descendido entre los jóvenes y entre las mujeres. Eso sí, en los últimos estudios que tenemos, ¿vale? Respecto a las personas que no tienen formación, y que tienen más problemas, ¿no? Los famosos ninis, otro término que no nos gusta demasiado, ¿no? Que lo acuñó Europa hace unos años cuando hablaba en otro lenguaje. Ahora, afortunadamente, ya Europa habla en un lenguaje distinto. Además, debe ser más generosa a la hora de poner fondos, también ha cambiado las palabras. Y ya sabéis que las palabras son el germen de las ideas. No es lo mismo llamar de una forma una determinada cosa que otra, porque al final detrás hay una concepción, ¿no? Bueno, pues a estas personas que no tienen formación no tenemos otra, hay que formarlos. O sea, indudablemente. Y hay mucho presupuesto para formarlos. Hay mucho presupuesto para formarlos y acompañarlos. Y hacer el acompañamiento personalizado a través de personal técnico. Porque hay herramientas tecnológicas para acompañar a la orientación, lo hay, uno puede autoevaluar sus competencias en muchas herramientas que andan por ahí, pero necesitamos a personal técnico que acompañe a las personas también a lo largo de su vida profesional, a personas en desempleo, a personas activas y, muy importante también, a las empresas, a la pequeña y mediana empresa. Una de las cosas que hemos incorporado, de los servicios garantizados en la nueva ley de empleo es también el acompañamiento personalizado a la pequeña y mediana empresa en este país, ¿vale? Y sobre la necesidad y la formación, necesidades formativas y su incorporación a la formación, algo hemos comentado. Tenemos que terminar de mejorar todo lo que tiene que ver, sobre todo con la sinergia, ¿no? Con la interrelación de todos los observatorios que tenemos en este país, a nivel europeo y a nivel mundial, para tener una respuesta rápida. Y en eso estamos trabajando y ya hemos tenido algunas experiencias positivas, como la que os he contado de los centros de procesamiento de datos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Como sé que está con streaming, me tengo que apoyar en esto, ¿verdad? No, comentarle, esta mañana en prensa sí que han empezado a lanzar algo sobre los becarios, ¿verdad? Creo que he oído en prensa que quieren regularizarlos contractualmente, quieren darles sus derechos, cosas que antes no se reflejaban. ¿Eso es cierto? Porque vemos que todavía está un poco inmaduro, aunque hay proyectos y desarrollos, porque es importante. Eso sí que era precario, eso sí que era una situación precaria. Utilizar un recurso con un gran potencial a unos costes prácticamente invisibles y con una tendencia en el tiempo larga y con una esperanza de vida muy agónica, porque al final podías estar de becario durante muchísimos años y es que tu vida laboral no empezaba ahí es donde acababa, realmente empezabas 10 años después. Y eso, la noticia de esta mañana, a mí, para la gente joven, que puede ser una herramienta también en el campo laboral, ¿verdad? Esa regularización de ese matiz, pues excelente la situación. No sé si es cierto o si usted nos puede indicar que estamos en el camino de la noticia real y no en la falsedad de la ciencia de la información, ¿verdad? Sí, como he comentado, efectivamente hay ya un borrador, por eso ha salido en la prensa alguna idea. Efectivamente, hay borradores con los que estamos ya trabajando, y van en esta línea que hemos comentado y que tenemos que tener aprobado, como digo, en los próximos meses, y en el que efectivamente se va a acotar el ámbito de las prácticas no laborales
prácticas no laborales para el personal becario, para el personal que realmente dentro de su currículum y su adquisición de las competencias, pues realmente tenga que realizar esas prácticas, ¿no? Pero ya digo, por un lado, hasta el límite del nuevo contrato en práctica del artículo 11 que establece, y ya hay una relación laboral, y de luego prefijando bien lo que es el ámbito, o sea que efectivamente estamos. Y ya digo, yo creo que dentro de unas semanas, no demasiado tiempo, saldrá información pública y se conocerá más en profundidad para poder hacer aportaciones, efectivamente, sí. Sí. Hola, buenos días, soy Lola Dorado, la responsable del Servicio de Empleo de la Universidad Complutense, y quería hacer un matiz con respecto a esto, porque cuando hablamos de becario alabaríamos muchísimo a las universidades que no se llamara Estatuto del Becario, efectivamente. Lo has mencionado, Gerardo, me parece muy interesante que cambiéis el nombre. Son estudiantes que realizan prácticas académicas externas, prácticas que están reguladas, en las que no vamos a negar que en algún caso son mal utilizadas, pero prácticas muy necesarias para las universidades. Existe una regulación actual, pero también es necesario darle una vuelta a esa regulación y efectivamente poner sobre la mesa ese potencial que tenemos, esa bolsa tan importante que existen en las empresas, porque las universidades hemos hecho un esfuerzo por regularlo a través de reglamentos, a partir del Real Decreto que lo regula, y sí ponemos unas limitaciones incluso de un número de estudiantes que existan en cada empresa en relación con el número de trabajadores, pero no sabemos cuántos estudiantes en prácticas hay en cada empresa y de todas las universidades. Entonces es necesario, y una solución para ello sería, por ejemplo, el alta en Seguridad Social, que es muy polémica, el exigir que todos sean dados de alta en la Seguridad Social, pero parece necesario, por un lado, porque comenzaría la cotización de los estudiantes de una manera más temprana, y por otro lado, porque visibilizaría pues todo este tejido, ¿no? Entonces, bueno, yo alabaría esto y las universidades, desde luego, contad con nosotros, porque sí que es un modelo necesario. Son programas formativos para la realización de las titulaciones. Confiamos en que se adquieren habilidades y competencias muy necesarias. Y entonces, bueno, pues contad con nosotros en todo lo que sea necesario. Y otra pequeña aportación, me ha parecido interesantísima tu participación. Y es cierto, depende del modelo que necesitemos. Es muy interesante que los estudiantes trabajen durante su vida universitaria, que la vivan de otra manera. Es otra manera de formación, de conseguir esas habilidades y competencias, pero nos encontramos también en las universidades con un problema de régimen jurídico, por ejemplo, para facilitar la participación de estos estudiantes en el trabajo en el campus, que es tan utilizado en otras universidades, como las americanas. Aquí no existe esa posibilidad. Para poderlos contratar, participan de lo que es la tasa de reposición. Entonces eso es un problema. Entonces tenemos que inventar determinadas fórmulas, como son las actuales becas de formación práctica y demás, que lo que hacen es, porque no encontramos el modelo, la forma de hacerlo. No sé si en esto nos podría dar un poquito de luz. ¿Tienes también la palabra? Sí. Ahora, vale. Si se me permite añadir una cosa al respecto. Yo estaba trabajando en una empresa y ahora mismo tengo una beca de formación práctica en la que estábamos hablando, y para mí resulta muy gratificante poder disfrutarla porque es muchísimo más flexible que el trabajo que yo tenía, porque al estar trabajando dentro de la propia empresa, y algo que me parece también muy importante, dada de alta en la Seguridad Social, pues tengo yo una mayor facilidad para poder ir a clase. Por ejemplo, hoy estoy aquí porque a mí me dejan estar aquí, y probablemente si estuviera trabajando en mi anterior trabajo no podría hacerlo porque no me daban esas facilidades. Y al respecto, quisiera felicitar el trabajo de la Complutense, habiendo dado de alta a los becarios de formación práctica, dado que conozco la situación de los becarios en otras universidades y, por ejemplo, en la Carlos III han tenido que eliminarlos totalmente y están en juicios porque no se les daba de alta, y han tenido que eliminar la figura, y eso al final a quien más afecta no es a la universidad como tal, que también tiene daños y perjuicios, ¿no? Ahora está metida en un juicio con becarios, sino también a los propios becarios que eran estudiantes de la universidad, que necesitan estos recursos y que ahora se han visto totalmente despojados de esto y que tienen que volver a un mercado laboral que es muy precario, que les va a hacer la vida, en definitiva, mucho más difícil. Muy bien. Bueno, efectivamente, el estatuto de el estatuto de las prácticas externas, que
se llamará algo así parecido, ¿no? Tiene que regular todo esto, ¿no? Y acotarlo bien. Y sobre un puntal fundamental que es la persona tutora. O sea, hay que regular muy bien la persona tutora para que eso que has comentado de que al final no sabemos qué es en la empresa cuántos tenemos y cuántos se va a reforzar tanto, por decirlo así, la profesionalización de esta persona tutora e incluso la financiación se está barajando, ¿vale? Respecto al alta en la seguridad social, ya sabéis que, bueno, más allá del decreto del 11, que funciona como funciona, pero luego hace 3 años se puso encima de la mesa, bueno, pues indudablemente tiene que pasar por el alta en la seguridad social de una forma u otra. Ya veremos a ver el tema de la financiación. Y luego no he entendido bien lo último que me has comentado de los problemas que hay para el acceso al empleo en el ámbito agrario. Dentro del campus, pues existiese alguna modalidad de que los estudiantes colaboraran en el campus universitario en régimen laboral. Es decir, que hay muchos trabajos asociados dentro del campus que podría flexibilizar esta participación que decía ella. Es mucho más cómodo trabajar y estudiar en un mismo ámbito que tener que trabajar mientras compatibilizas tus estudios. Entonces, no encontramos las universidades una forma jurídica que nos facilite esto, porque entra en competencia con la tasa de reposición. Es decir, no puede ser un contrato laboral normal porque influiría con la tasa de reposición. Entonces, algún modelo de contratación para estudiantes en el campus que no incidiera con esto. Mira, esto de la tasa de reposición, que efectivamente es un problema que os afecta a vosotros y en otros ámbitos también, y más ahora cuando les estamos diciendo a muchos ayuntamientos, por ejemplo, que tienen que hacer fijos discontinuos, a muchos trabajadores que hasta ahora eran temporales con los planes de empleo, por ejemplo, ¿no? Para realizar labores estructurales del propio ayuntamiento. Aquí Función Pública, el Ministerio de Función Pública tiene que mover ficha y me consta que le está dando una vuelta a esto de cómo terminamos de cuadrar, ¿eh? O sea, que eso está por hacer. Pero como ha salido a la luz, le tienen que dar una solución. Y la famosa tasa de reposición, sabéis que por primera vez en la reforma laboral hay una disposición adicional donde pudimos meter a Hacienda, porque con Hacienda hemos topado, o sea, en cualquier ámbito que maneja el dinero siempre y pudimos meter una disposición adicional que veis por ahí que dice, oye, mirar, como en la administración pública, que por cierto es la que mayor tasa de temporalidad tiene, porque la empresa privada tiene un 24%, pero es que las administraciones públicas tienen un 31% de temporalidad en este momento, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues eso pues se potenciará la contratación fija y discontinua en el ámbito de administraciones públicas y hay un parrafito que dice, y el Ministerio de Hacienda hará lo que tenga que hacer más o menos con la tasa de reposición, ¿no? Efectivamente, eso es un tema que hay que dar una vuelta. Entonces, entre todos, yo creo que tenemos que impulsarlo, sí. A mí me parece súper interesante este tema. Yo creo que la tasa de reposición, cuando son estudiantes que están estudiando en la universidad y pueden hacer sus prácticas dentro de la universidad, lo que no tiene que computar es en la tasa de reposición. Se tendrá que buscar de alguna manera. Y eso no significa buscar trabajo precario o barato porque lo necesitemos, sino con un proyecto de formación claro. Yo sí que creo que los estudiantes... ¿Qué mejor sitio donde empezar a trabajar que en su propia universidad? Los estudiantes universitarios, por supuesto. Entonces, yo creo que habría que propiciarla y desde luego que no se tendría que ayudar a que eso, y que no compute dentro de la tasa de reposición, porque si no, nunca podremos. Bueno, yo, para hablarlo también con el Ministerio de Universidades, que está también tiene algunas ideas con este tema y que presione a quien tiene que presionar, que es el Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Qué más? Bueno, pues más o menos hemos cumplido 11:15. Yo creo que ha sido muy interesante. Este es el primer paso, la primera reunión del Consejo Social en las charlas coloquio. Yo creo que ha sido súper interesante. Seguramente tendremos muchas preguntas en el tintero, muchas ideas que te iremos transmitiendo. Y darte las gracias, Gerardo, por habernos acompañado, por estar aquí hoy con nosotros y contarnos un poco cómo veis desde tu puesto tan privilegiado como director general del Servicio de Empleo Estatal, cómo ves el futuro de nuestros queridos estudiantes, que es el futuro de España. Y porque es lo más importante. Yo creo que al final aquí estamos hablando del futuro de España. Yo creo que, y además, fijaros una cosa, el talento, yo en mi opinión es que el talento caduca. Yo siempre he dicho, el talento, si no lo seguimos trabajando a lo largo del tiempo, caduca. Si tenemos estudiantes que, por desgracia, no trabajan en lo que se han formado o tienen un tiempo sin trabajar donde han perdido esos skills a lo largo de una serie de años, vamos caducando. Así es que
El futuro de España está ligado al futuro de la formación de los españoles y el futuro de los jóvenes. Así es que muchas gracias por estar aquí, habernos acompañado hoy y seguramente te requeriremos alguna vez más porque ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos y espero veros en las próximas charlas. Muchas gracias.